Reddit pregunta: ¿cuál es el secreto más inquietante que has descubierto sobre alguien cercano a ti? Las 24 horas antes de que mi papá muriera, cáncer de pulmón en etapa 4, estuvo en la sala de emergencias y luego en el centro hospitalario donde se ingresa a los enfermos de mayor gravedad y no pudimos estar con él debido a las reglas de COVID del hospital. Mi madre, mi hermana y yo le habíamos estado enviando mensajes de texto y llamándolo todo el día y no obtuvimos respuesta. Mi madre incluso llamó al hospital y habló con una de sus enfermeras del centro hospitalario, quien dijo que estaba despierto y que se comunicaba bien. Pasó muy rápido a las 3:30 am de la mañana siguiente. Nos permitieron estar junto a su cama, pero para entonces ya no estaba consciente, así que nos despedimos y se fue. Más tarde esa mañana, mientras mi mamá dormía, estaba llamando a los servicios de cremación para programar la recogida de su cuerpo en el hospital y revisando su bolsa de pertenencias que el hospital nos había devuelto. Su teléfono estaba allí y quería leer todos nuestros mensajes de texto y consolarme un poco con mis últimas palabras para él. Abrí su teléfono y todos nuestros mensajes de texto no habían sido leídos, ni los míos ni los de mi madre y mi hermana. Pensé que esto era muy extraño, pero pensé que debía haber estado sufriendo tanto que no podía encontrar la fuerza. Empecé a desplazarme por sus aplicaciones y noté una aplicación de chat de la que había oído hablar vagamente. No recuerdo el nombre, pero esencialmente funciona como WhatsApp. Abrí la aplicación y vi un solo contacto con un nombre femenino. Empecé a leer y me di cuenta de que mi papá ha estado chateando con esta chica cada hora durante las últimas 24 horas y desde que pude desplazarme. Él la llamaba princesa y le decía que la amaba y ella decía que tenía miedo por él y que quería saber qué estaba pasando, por qué estaba en la sala de emergencias, etc. Retrocedí lo suficiente como para saber que era alguien con quien estaba teniendo, al menos, una aventura emocional. Mi dolor fue completamente secuestrado por el dolor y la ira y una semana después localicé a la niña y hablé con ella, a través de mensajes, y descubrí que tenía 19 años. Ella tenía 17 años cuando se conocieron. Él era el conductor del autobús de su escuela secundaria y ella me dijo que habían estado saliendo durante casi 2 años. Mi papá tenía 66 años cuando murió y salía con alguien más joven que sus nietos, alguien con quien eligió pasar sus últimos momentos y despedirse. Espero que lo haya hecho feliz, pero seguro que es un secreto de mierda con el que vivir el resto de mi vida. Un secreto que eclipsará para siempre toda mi relación con mi padre sin posibilidad de hablar con él al respecto. Es el único secreto que desearía nunca haber descubierto. No sé cuán perturbador es esto, resultó bastante fantástico para uno. Pero no para otro. Fui adoptado y conté una historia tonta y mágica sobre mis padres biológicos que ciertamente no parecía cierta incluso cuando era un niño. A los 57 años, me enteré de que era el resultado de una aventura universitaria entre un joven judío muy serio y una joven muy bautista. La llevaron de urgencia a un hogar para niñas descarriadas para dar a luz. Él la siguió allí, a muchos estados de distancia, rogándole que me mantuviera y viviéramos una vida juntos. Pero sus familias dijeron absolutamente que no. Los judíos no eran vistos como blancos a mediados de los 60, y su familia ciertamente no quería que se casara con un no blanco. Además, era una cristiana muy comprometida y no quería convertirse al judaísmo. Así que me fui a otra familia. Recientemente descubrí a 3 encantadores medios hermanos y todos somos músicos profesionales o semiprofesionales y nos llevamos bien. Nunca llegué a conocer a mi madre, ella murió un año antes de que la buscara. Mi padre está fuera de escena y quiere que lo dejen solo. Y estoy bien con eso, estoy agradecido por el amor que me dio. Fue suficiente. Otra persona que estaba en mi familia no biológica también fue adoptada. Ella era mayor que yo. También rastreó a su madre más tarde en la vida. Estaba en un hospital y lo había estado desde el día que nació. Ella nació holísticamente discapacitada, físicos, mentales, cognitivos, de aprendizaje, sensoriales. Y fue violada por una ordenanza. Y descubrió que ella era el resultado. Los finales de nuestra búsqueda no siempre son felices. Un tío golpeó a un tipo casi hasta la muerte con sus propias manos.
Había sorprendido a un amigo abusando de un niño. Tuvo que pagar una multa y hacer servicio comunitario durante mucho tiempo, pero tampoco tuvo que pagar la cerveza en el bar local durante unos meses. Era tan reservado y amable que me desconcertó cuando descubrí lo que había logrado en su juventud. La razón por la que mi abuela se mudó, cuando mi papá era un bebé, a una gran ciudad, a más de 3 días de su familia, fue porque apuñaló a su padrastro y casi lo mata. Era un pueblo muy pequeño. Más tarde me dijo que era un violador. Ella no dio más detalles sobre eso y no hice ninguna pregunta de seguimiento. Terminó la conversación con hice lo correcto. Nunca conocimos su lado de la familia. Ella fue mi mejor amiga durante 7 años, literalmente habíamos pasado por todo juntos. Me mudé fuera del estado con mi ahora esposo, pero ella nos convenció a ambos de regresar para estar más cerca de ella, después de aproximadamente un año. No teníamos vínculos reales con el estado en el que habíamos probado, así que dijimos al diablo, volvamos, ella es básicamente familia. Todos estábamos tan felices de estar reunidos, ella estaba casi todas las noches para la cena, todos nos reímos y hablamos y lo pasamos genial. El mejor año de mi vida. Luego, lentamente, comenzó a tratar de ponernos a mi esposo y a mí uno contra el otro. Cada vez que discutíamos, como ocurre con cualquier pareja, ella nos enviaba un mensaje de texto a cada uno de nosotros sobre la razón que teníamos, tratando de fomentar la animosidad entre nosotros. 2. Conmigo, ella comenzó a hablar sobre cómo tenía un plan B para nosotros, que si mi esposo y yo no podíamos hacerlo funcionar, podría mudarme con ella y viviríamos una vida feliz juntos. Con mi esposo, ella comenzó a hablar sobre sus problemas de infertilidad y cómo quería tener un hijo como él, solo necesitaba un donante de esperma. Todo esto sucedió más o menos al mismo tiempo, y mi esposo y yo comparamos los mensajes de texto y lo descubrimos. Quería tomar su esperma y tener un bebé conmigo. Cuando la confrontaron, se negó a admitir nada y comenzó a atacarnos a los dos. Llegó al punto en que aparecía sin previo aviso, golpeando la puerta, exigiendo un lugar en nuestra casa. Fue tan aterrador e inductor de pánico que terminamos teniendo que mudarnos y cambiar nuestros números de teléfono. Supongo que es tan perturbador porque nunca había tenido una amiga como ella, solo para descubrir que ella se preocupaba por mí, pero de una manera tan poco saludable y aterradora. Pero sí, esa es mi historia. Mi esposo y yo somos geniales ahora, por cierto. Un compañero de trabajo apareció en la portada de un periódico nacional por una vida de calificaciones fraudulentas. Reclamó títulos en medicina y derecho, fue brigadier en el ejército, reservas, y fue director ejecutivo de un importante fondo de salud. De hecho, era un brigadier en las reservas del ejército, pero eso y el papel del fondo de salud se basaron en gran medida en las calificaciones fraudulentas y una progresión de trabajos también basada en estas afirmaciones. En realidad, la única cualificación que poseía era la de asistente de morgue. Ni siquiera su esposa lo sabía. Los títulos fraudulentos se habían obtenido cuando estaba en las reservas del ejército reclutando y tenía acceso a las solicitudes de puestos presentadas. Se deshizo cuando solicitó un trabajo en el gobierno y la gente de reclutamiento levantó algunas banderas. Trató de retirar la solicitud, pero no se dio cuenta de que una solicitud para un cargo en el gobierno tiene el mismo peso que una declaración legal y no se puede retirar. Todo se fue al sur muy rápidamente y terminó en la cárcel. Que mi mamá engañó a mi papá durante 20 años y todavía no se lo ha dicho hasta el día de hoy. Todavía estoy tratando de averiguar qué hacer y cómo abordar la situación y exponer la verdad sobre ella a mi papá, pero tengo miedo de que se muera con el corazón roto. Lo peor es que me engañó con mi padrino que venía a la casa y tomaba café con mi mamá y mi papá todos los días. Un antiguo amigo mío de la infancia era pastor de jóvenes en un campamento de verano de la iglesia. Resulta que estaba preparando a niñas y adolescentes tanto en el campamento como en línea después de que terminó el campamento. La única razón por la que descubrí fue en 2011, él tenía poco más de 20 años en ese momento, una de las chicas le dijo a sus padres y los policías se hicieron pasar por ella en línea mientras él se masturbaba en una cámara web. Luego, el policía lo convenció de conducir 3 horas para ir a encontrarse y conectar.
Cuando se presentó en el lugar de las chicas en medio de la noche, los policías lo estaban esperando y lo arrestaron. Ahora es un delincuente sexual convicto y pasó un tiempo en la cárcel. ¿La parte loca? Una vez que salió, se mudó a Texas y se casó con una divorciada que tenía hijos. Ahora también es el decano de estudios en línea en su iglesia y es responsable de aumentar la cantidad de estudiantes que toman clases en línea. Cuando mi abuelo falleció descubrimos que no existía. Su nombre no estaba en ningún registro del gobierno. Era un ciudadano normal, pagaba impuestos, tenía licencia y todo. Vivió una vida larga, casado con mi abuela por más de 50 años, tuvo varios hijos, todo normal. Todavía hasta ahora, nadie sabe quién era realmente y por qué tenía un nombre falso. Mi mamá recibió tarjetas de cumpleaños con dinero durante años de parte de sus padres. Guardó las tarjetas con el dinero en ellas, ahorrando para comprar un piano por razones sentimentales. Mi hermana, que ha robado repetidamente a miembros de la familia, encontró la colección de tarjetas y el dinero y se las llevó. Mi mamá solo quería recuperar las cartas cuando se dio cuenta de lo que pasó. Mi hermana lo negó todo. Vete a la mierda, Emily.